Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo me llamo Monse y trabajo como orientadora en un centro público de aquí de la ciudad de Lugo. Luego os diré qué centro es. Y bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la organización del Congreso por darnos la oportunidad de invitarnos hoy aquí para compartir algo que, aunque en el programa pone ponencia, no es más que unas pequeñas reflexiones que un poco sugeridas por la práctica educativa en el día a día, ¿no? Y vamos a hacer un poco esta exposición a modo de diálogo, entonces vamos a ir pasándonos la palabra una a otra y vamos a hablar desde mi punto de vista como orientadora que recibe alumnos en el cole, alumnos migrantes, y ella pues que muchas veces, como entidad, que muchas veces también nos aportan alumnos luego a los centros, ¿no? Creo que es muy importante que estemos todos aquí hoy porque yo he conocido pues, a muchas asociaciones que ni siquiera sabía que existía alguna, y creo que es importante que colaboremos todos en este diálogo, ¿no? Como dice el título del Congreso, porque es necesario que colaboremos todos y que dialoguemos todos para conseguir realmente una mejor integración sociocultural. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Rebeca, soy la encargada del servicio de aprendizaje de ACCEM Lugo y, como decía Monse, pues entre las dos vamos a intentar dar nuestra visión sobre cómo trabajamos con menores que vienen en situación de protección de asilo, en el caso de ACCEM, y bueno, la interculturalidad y la diversidad con la que nos encontramos. Bueno, cuando hablamos de acogida de personas migrantes, creo que la escuela es el lugar donde las familias pueden tener una mayor cercanía, una cercanía que necesitan mucho en ese momento que llegan, y es el lugar donde van a dejar su bien más preciado, que son sus hijos, ¿no? Y van a dejar a sus hijos en nuestras manos cuando sus hijos son lo más importante que tienen. Quizá lo que les ha movido a dar ese paso enorme de dejar atrás tantas cosas, ¿no? y ser valientes, ¿no? Y lo hacen por sus hijos, y necesitan, cuando nos dejan a sus hijos, necesitan tener una gran dosis de confianza en nosotros, porque tienen que creer que todo va a ir bien, y muchas veces vienen y no conocen nuestra lengua, no conocen apenas nuestras costumbres, no saben nada casi de nuestra ciudad, de cómo funcionan las instituciones, de nada. Y ellos necesitan saber que van a dejar a sus hijos y que sus hijos van a estar bien y que no va a haber nadie que les haga de menos en el cole, ¿no? Y para eso tenemos que estar nosotros ahí para hacer bien esa acogida y que ellos puedan sentirse tranquilos. Porque la escuela, nos guste o no, tiene la obligación de dar respuesta a esa necesidad que las familias tienen. Y esa respuesta es verdad que no es siempre fácil. Yo puedo hablar por la experiencia que yo tengo, y seguramente no es la experiencia peor, porque yo creo que habrá seguramente experiencias todavía más duras y más difíciles. Antes hablaba aquí un representante de una asociación y decía lo difícil que era para los alumnos magrebíes pues la integración en el colegio y todo esto, ¿no? Entonces, yo trabajo como orientadora desde hace ya más de 10 años en el CEIC Las Mercedes, y el CEIC Las Mercedes es un colegio público situado en el núcleo urbano de Lugo. Yo creo que la mayoría conoceréis o habréis oído hablar alguna vez, y actualmente escolarizamos
en torno a 416 alumnos, de los cuales por lo menos un 20% es de origen extranjero. Digo un 20% porque eso es más o menos lo que sale cuando tú ves la estadística. Luego puede ser que sean más porque muchas veces, o sea, ellos ya son españoles, ya no aparecen con nacionalidad extranjera, pero sus familias pues sí son extranjeros, ¿no? Entonces, a veces el sentirse extranjero pues sigue ahí. En nuestro cole convivimos ahora mismo personas de 24 nacionalidades diferentes, de diferentes razas, religiones, etnias, lenguas, culturas. Actualmente el grupo mayoritario es el alumnado, bueno, sin ser el alumnado español, por supuesto, gallego, pues el grupo mayoritario es venezolano en este momento, pero tenemos alumnos pues de Mongolia, tenemos alumnos hemos tenido de Siria ahora mismo en este preciso momento, ¿no? Tenemos de China, de Ucrania, de Rumanía, bueno, de muchas partes. Y la verdad es que nosotros, o por lo menos muchos de nosotros, creemos que realmente toda esta diversidad que se da en el cole ahora mismo es una gran riqueza. Y creemos que es una oportunidad para hacer innovación educativa y que debería ser una oportunidad maravillosa para tratar de hacer las cosas mejor y para eso, para innovar, para ser creativos y para aprovechar las culturas de todos. Yo personalmente como orientadora creo que los niños que conviven con la diversidad aprenden a ver la realidad de una manera más objetiva y con menos prejuicios. Creo que el aprendizaje en un contexto de diversidad se acaba extrapolando del aula a la vida social y creo que esto puede ayudar a fomentar la tolerancia y la solidaridad. Por lo tanto, creo que es una oportunidad muy importante. Y bueno, creo que si la escuela es un reflejo de la sociedad, tenemos que ser conscientes todos de que la sociedad es plural, diversa, y que una integración escolar, una inclusión escolar que garantice los derechos de todos, habrá por fuerza de generar sociedades con mucho menos grado de conflictividad. Creo que cuando la inmigración en las aulas se entiende como un proceso de trabajo desde la diversidad, nos damos cuenta de que la integración no solo es un factor positivo para el alumnado inmigrante, sino también para el alumnado de aquí, que aprende procesos de relación y de pensamiento flexible desde la práctica de la interacción en el día a día, gracias al contacto que establecen entre sí los alumnos de diferentes culturas. Sí. Bueno, relacionado con esto que ha comentado Monse, pues desde la perspectiva de las personas que trabajamos en una entidad, pues nos gustaría lanzar un poco el mensaje de que hay veces que a nivel de imaginario social, pues las personas tienden a pensar que cuando hay un colectivo migrante o un porcentaje amplio de personas migrantes en un centro educativo como el que estamos hablando, pues la calidad educativa es peor o el servicio es más precario. Entonces, ambas hemos concluido en estos días que hemos compartido pues, nuestros puntos de vista y demás, que también hacia eso, sobre eso tendremos que cambiar el punto de vista. La diversidad es algo que aporta siempre, se dé donde se dé y el contexto sea cual sea. Todas las personas somos diversas, no hay un patrón de cómo ser no hay un prototipo de persona en este mundo. Y la cultura, el intercambio, el poder tener espacios donde vivir en primera persona este conocimiento es fundamental, sobre todo en unas edades tempranas como es la educación primaria, en el colegio como en el que trabajas tú. Además, poder hacerlo desde esta perspectiva hace que creemos unos contextos muchísimo más reales. El mundo es diverso en sí mismo, crear un colegio en el que solo vaya un tipo de alumnado con unas características
muy similares, nos aleja bastante de lo que es la realidad del mundo en el que vivimos, del planeta en el que estamos. Todo el mundo ha viajado, todo el mundo ha probado comidas de distintos países, todo el mundo puede concluir perfectamente en que eso es riqueza y que es cultura y que es un aporte, siempre es un crecimiento. Entonces, poder trabajar, o sea, que alguien te diga que en su colegio hay 25 nacionalidades, tendría que ser como algo, un bien muy preciado. Una ciudad como Lugo, que pues es pequeña y con una idiosincrasia muy concreta, pues que de repente se junten 25 nacionalidades, me parece que es algo que solo aporta a la ciudadanía. Bueno, sin embargo, ahora viene el sin embargo, dicho todo esto, creo que también es necesario ser un poco críticos, ¿vale? Y yo tengo que destacar que en nuestro marco educativo actual, en el que se entiende como prioritarios los resultados académicos antes que los procesos de socialización, en el que tenemos procedimientos de evaluación externa estandarizados que muchas veces obligan a que la docencia se centre en acciones basadas en la ejecución de tareas muy cerradas, con más énfasis en los procesos cuantitativos que en los procesos cualitativos, hace que muchas veces olvidemos lo que para mí, creo que también para ti, que lo hemos comentado, debería ser el objetivo fundamental de la educación, que es el desarrollo de personas con verdadera calidad humana. Yo incluso añadiría y personas con capacidad de ser felices. Ojalá que la educación, que pudiésemos meter el concepto de felicidad entre los objetivos de la educación, porque a mí me parece muy importante que los niños estén bien y que sean felices. Pero lo que ocurre, la realidad, es que muchas veces la atención que damos en la escuela a toda esta diversidad, pues está destinada a la normalización, porque a veces lo que nosotros tratamos es como de reducir sus diferencias para facilitar su competencia siempre con respecto a nuestra cultura. Entonces muchas veces creo que no somos conscientes, los que trabajamos en el campo educativo, de hasta qué punto adoptamos una perspectiva de déficit en relación a estos alumnos que nos llegan de fuera. Y es así, los estamos viendo constantemente como alumnos que tienen un déficit. Pocas veces tenemos en cuenta las prácticas y competencias lingüísticas que ellos tienen fuera del propio contexto escolar. Por lo tanto, muchas veces la riqueza de su diversidad lingüística y cultural pues acaba por ser invisible. Todo ello, unido a la falta de recursos personales que tenemos en los centros educativos, que también se habló antes, por ahí alguna asociación lo dijo, hace que muchas veces toda esta riqueza que implica la diversidad acabe siendo vista solo como una dificultad más, como una carga. Sí, en relación a la falta de personal o de las dificultades que se encuentra el personal que ya hay en los centros, pues también hemos concluido en la necesidad de incluir la figura de los educadores y educadoras sociales en el ámbito educativo dentro de los centros educativos. Muchas veces parece que este tipo de profesiones están pues relegadas al ámbito social, que obviamente es parte de su trabajo, pero en los centros educativos deben de estar también presentes. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hablábamos de los casos de repente en un aula llega a mitad de curso un niño o una niña de otro país. Bueno, pues el profesor o la profesora que está allí hace un poco como puede, pues una labor de inclusión, se habla del país y el centro. Si hubiera una persona que estuviera todo el curso dedicada a su jornada laboral completa a este tipo de acciones, pues sería un planteamiento muchísimo más integral, no sería simplemente fruto de la necesidad del momento, habría reflexión, habría otro tipo de espacios en los que
el alumnado en sí mismo pudiera pues reflexionar, por ejemplo, acerca de cómo es el mundo. ¿Por qué una persona de Siria, un caso que todo el mundo conocemos, tiene que venir a vivir a España? Vale, pues no es lo mismo tratar ese tema durante meses o trabajándolo, intentando que el alumnado comprenda cómo funciona el mundo en el que está, creando de esa manera pues una sociedad crítica y reflexiva. No es lo mismo eso que llegue de repente un niño o una niña de Siria y que le digamos, bueno, pues Siria está aquí en el mapa, esto es lo que se come. Tiene que haber una reflexión más allá de eso. La acogida es cierto que tiene que darse y hay que cuidarla muchísimo, con mucha sensibilidad, pero también tiene que haber una reflexión más allá de eso, del por qué tenemos que ser una sociedad acogedora en ese caso. De la misma manera que gracias a ese tipo de intervenciones se puede concluir en que en cualquier momento pueden ser los niños que ahora están en este espacio de tranquilidad, en su vida tan normalizada, que sean pues los siguientes que tengan que ir a otros países. Esto es parte de cómo funciona el mundo en el que vivimos, es parte de la política y está relacionada con la vida de todos los seres humanos. No es algo de un lugar ajeno a mí. Entonces, el hecho de que hubiera una persona con este tipo de trabajo, un educador, una educadora social, pues consideramos que es fundamental. Muchas veces el profesorado, además de hablar con Monse, pues en esta semana yo tenía la oportunidad de hablar con otras maestras que conozco, pues me decían que a veces tampoco tienen las herramientas necesarias, porque cuando tú estudias magisterio te forman, pero quizás no te forman con las herramientas que obviamente le forman a una persona que estudia educación social, pues de sensibilización, de prevención, tienes otras capacidades. Entonces, poder hacer un equipo multidisciplinar donde estén los docentes y donde haya una persona con estudios en intervención social, pues consideramos que pues sería muy enriquecedor y necesario, sin duda, a día de hoy. No sé. Bueno, siguiendo un poco con nuestro sistema educativo, pues tengo que decir que el alumnado que nos llega de fuera está catalogado como de necesidad específica de apoyo educativo por incorporación tardía al sistema educativo español. Y bueno, esto es así y es verdad que es necesario, que necesitan realmente este apoyo, pero a veces ya el solo hecho de catalogarlos en alumnos de necesidades específicas hace que nos centremos mucho más en sus carencias que en el valor de su experiencia y en la riqueza que sus culturas nos pueden aportar. En nuestro cole, por ejemplo, nos encontramos con alumnado nuevo casi cada día y claro, esto es cada día no, pero cada semana o cada 15 días a lo largo de todo el curso. Y es muy difícil planificar con esto porque tú no sabes, un profesor tiene su clase, pero sabe cómo empieza, pero no sabe cómo va a terminar el grupo, porque son muchos los añadidos, ¿no? Y los niños pueden venir, pues eso, desconociendo las lenguas vehiculares. Aquí nosotros desde el cole siempre se está reivindicando la figura de un profesor, que en el catálogo de puestos de trabajo esté la figura de un profesor dedicado a dar clases de español como lengua extranjera, por lo menos para los primeros momentos de acogida de estos alumnos. Después, aparte de las dificultades lingüísticas, vienen muchos alumnos con un desfase curricular grande y alumnos que nunca estuvieron escolarizados, que llegan pues, con 8 o 9 años y tenemos que alfabetizar. Estos niños se tienen que insertar en el aula que les toca por edad, o pueden ir un año más abajo, pero más o menos van a ir a un grupo para el que muchas veces no están preparados. Y esto ocurre sin que los profesores tengan muchas veces el tiempo necesario para asimilarlo, ni para atender toda la carga emocional y todas las necesidades afectivas que estos niños traen, porque como tenemos un currículum tan cerrado,
y unas programaciones tan llenas de contenidos y tanta falta de profesorado de apoyo, pues muchas veces nos encontramos con todo esto de repente en una clase y yo observo que el profesorado se siente casi como asfixiado, ¿no? Pues en relación un poco al tipo de niños y niñas que atendemos en ACCEM, como ejemplo de otras, como una entidad más de las muchas que trabajan con niños migrantes, pues nos gustaría señalar, y compartíamos hoy por la mañana Monse y yo, pues las dificultades que tiene a veces adaptarte a una cultura que para ti es nueva. Muchas veces las sociedades de acogida dan por sentado cosas que las otras personas tienen que adquirir rápidamente, y si no estás dentro de ese patrón, ¿no?, como decíamos hoy, pues rápidamente ya los juzgamos, nos integra. Bueno, para nosotras ha sido, de verdad, nos parecía fundamental que estuvierais y que hicierais este diálogo, porque creemos que es la clave, y además sobre todo porque el punto de partida desde donde debemos trabajar y empezar, pero con unos esfuerzos impresionantes, porque no sé, bueno, qué deciros, es que el problema es que siempre somos los mismos, y concienciar sobre lo concienciado parece que te da un poco de tal, es como insistir y insistir, pero es que, es decir, el sistema es perverso, pero el sistema educativo es tremendamente perverso, porque por un lado te dicen acoge, no sé qué, pero luego nos quiere homogéneos, no nos quiere diversos. Entonces es como si metes en la máquina trituradora de hacer chorizos diversidad, gente diversa, para salir un mismo producto, porque no interesa cuando que, o sea, la clave está precisamente en un sistema que entienda la diversidad, que ponga herramientas para trabajar, que no necesito lo mismo yo que ella, que el otro, para ser capaces de hacer una acogida real, para ser capaces además de que no estamos hablando, por eso decíamos la importancia de trabajar desde estos ejes a nivel de formación algo, ¿no? Porque nosotras que además hemos hecho y llevamos muchísimos años intentando hacer cosas que a veces hemos cometido muchos errores, porque, bueno, siempre cometemos muchos, pero me refiero reforzando estereotipos contra los que deberíamos luchar creyendo que hacíamos integración, porque hemos trabajado la multiculturalidad, pero no hemos trabajado la interculturalidad, es decir, muchas veces hemos ido evolucionando y ahora somos conscientes, porque en esta casa, de verdad, os lo puedo decir, además está representada, no sé por dónde anda, Charín, porque es la culpable, o sea, porque bordear la línea de la legalidad siempre ha sido, es decir, cualquier persona migrante, niña, niño, músico callejero, vendedor de mantas, de bolsos, es decir, a la hora de intentar tender puente, de generar con arte africana, vemos una niña que entendemos que puede necesitar, nos ponemos ahí a observar, pero a veces, en nuestro caso, el tema de, porque claro, por ejemplo, a nivel gastronómico no hay ningún problema, ahí se ha trabajado la interculturalidad, la multiculturalidad, el diálogo intercultural y todo tipo, pero luego hemos cometido muchísimos errores y se cometen muchísimos errores con buena voluntad, haciendo paternalismo sin querer, pero creo que en este momento, y además es que es de urgencia, o sea, no podemos seguir, no podemos esperar 40 años de los antecedentes de la museología social, por poner un ejemplo en el mundo de los museos. No podemos, el mundo no se puede permitir el lujo estamos viendo hacia dónde vamos, es que tomamos medidas y las tenemos que tomar, porque claro, tú tienes un niño o una niña, la metes en una aula, una niña de 12 años, la metes en una aula con niños más pequeños, ya, de entrada, cabreo, o sea, tú vas a un aula, por muy que seas que vengas de Marruecos o de Polonia, te meten con niños de 7 años. O sea, un año solo. Ya, pero sí. No, pero estamos hablando antes lo que se hacía, por el nivel, ¿no? Sí. Se tendía a hacer. Y entonces, claro, se enfada, se coge tal, no se siente comprendido. Entonces ya empiezan a decir, es que rebeldes, no. Rebeldes es que, o sea, que necesitamos muchísimo, sobre todo las cuestiones de identidad, ¿no? Sí. O sea, que agradeceros, yo te di mucho la lata porque quería que estuvieras, de verdad. Me parecía además que estabais haciendo un trabajo maravilloso, me parecía importante que estuvierais
las dos, ¿no? En este diálogo, porque esa necesidad de la pluralidad, ¿no? Así que, pues gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Muy por alusiones. Sí. El AMPA. Yo soy la presidenta del AMPA de las Mercedes. Entonces me cuesta mucho ser objetiva ahora mismo. Yo entiendo que vosotros lo habláis desde vuestra parte, entiendo a Monse porque tenemos tomado muchos cafés, tenemos hablado mucho de este tema y de otros, porque este colegio no solo es un referente en el tema de integración de niños de otros países, sino en el tema de integración de discapacidad también. Y yo vivo el patio de recoger y dejar a los niños, el patio de las extraescolares, de la espera, el patio de las fiestas, y es una gozada, o sea, no puedo ser objetiva, ¿sabéis? No, porque yo tengo relación con gente de muchos países diferentes, ¿sabes? Y es un privilegio auténtico. Sí. Mis hijos también. Entonces, la verdad es que hace poco hablaban antes de Paradise y había una persona de AMPA de Paradise en una reunión que estaban muy agobiados. Y dije yo, mirad, yo os recomiendo relajaros y disfrutar la situación, ¿sabes? Y parece que lo dije, y pensé que se me iban a echar encima, y se relajó realmente, intentar disfrutar de la situación, intentar darle la vuelta, ¿sabes? Y cómo funcionan los modelos de patio también. A mí me hizo mucha gracia una vez una mujer de Nigeria que me dijo, Erika me dijo, sí, es que tú hablas con todo el mundo. ¿Y cómo eso se contagia? Si tú hablas con todo el mundo, si todo el mundo habla con todo el mundo, vale. Y yo a veces me siento más cómoda, es increíble, por ejemplo, con el colectivo marroquí, de mujeres marroquíes, sabes que a lo mejor con algunas madres de aquí, ¿no? Cómo se contagia en el colegio, ¿no? Y cómo yo vi acompañamientos a familias de vuestras, de madres que nunca me imaginaría que lo harían. ¿Vale? ¿Cómo se puede revertir esa situación? Entonces, bueno, el trabajo que se hace, yo entiendo que lo veáis desde, como si yo siempre estamos, yo siempre veo el vaso medio, y la entiendo, y la entiendo porque yo a veces entro a hablar con el director también, y que me escucha, además tengo la suerte de que me escucha. Con lo cual no todo es tan terrible, ¿no? Pero yo puedo ser muy poco objetiva, quizás a lo mejor es la parte más emocional, ¿no? de lo que dijiste. Sí que se pueden conseguir cosas, sí que se pueden hacer cosas. Los colegios son micromundos, ¿vale? Pero que tienen salida hacia afuera, y desde luego en el barrio de Montirón ahí hay algo. Sí. Ahí está pasando algo. Yo por supuesto creo que es una riqueza, tú ya lo sabes. Sí. Estoy ya lo sé. completamente de acuerdo. Lo que pasa es que aún así, pues pienso que, como dice también Encarna, tenemos que mejorar mucho aún y tenemos que hacer las cosas mucho mejor y tenemos que dar cabida a todas las culturas y tenemos que hacer que los niños no se sientan extraños, que se sientan bien en el cole, que el cole también sea su cole, con todo lo que traen. Y a veces la tendencia hacia la normalización impide un poco eso, porque a veces de verdad que se les baja la autoestima al suelo, y yo eso lo vivo mucho con ellos y emocionalmente me puede mucho, entonces bueno, pero de todas maneras creo que estamos en el buen camino. Quería solo añadir una cosa que comentaba ella, que incluso tenía más empatía o más feeling a veces con madres de alumnado que es extranjero que incluso con alguien que sea de aquí. Creo que eso es también parte de la magia de este tipo de espacios, que tú misma descubres que incluso puedes tener más amistad con una persona que a priori podría parecer más alejada a ti. Y también pues decir que cuando nos encontramos en ese tipo de situaciones, pues el hecho de acercarnos, por ejemplo en un colegio me refiero, ¿no? Tus hijos comparten espacio o aula con los hijos de otras mujeres, de otros hombres, pues el hecho de acercarte, hola, ¿qué tal? Podemos decir, es que no habla mi idioma la madre. Bueno, yo, como os decía, soy la profesora de español en ACCEM, me encuentro con alumnado que no habla nada, muchas veces no hay ninguna lengua puente y nos entendemos. Pasa el tiempo y acaban hablando español. ¿Por qué nos entendemos? Porque tenemos una voluntad tremenda, tanto esas personas como yo, de hacerlo.
Entonces, que no sea eso la traba o la excusa comodona de no le hablo a esta familia porque es que no habla español. Bueno, ya lo hablará, si van a vivir en España acabarán hablando y acercarnos les va a facilitar muchísimo el aprendizaje de idioma, la integración y probablemente nos enriquezca sin duda a las dos partes. Entonces, bueno, pues eso. Bueno, pues que sepáis que nos tenéis de cómplices para lo que necesitéis, que estamos aquí y que somos muchas y muchos, que somos un equipazo de 4 museos. Lo vamos a aprovechar, yo creo. Exacto, sí. Sí, pues gracias a vosotros.